Barcelona, 1936. Una ciudad en ebullición, donde obreros y anarquistas intentaron construir una sociedad nueva mientras el país caía en el caos de la guerra. La Guerra Civil Española no solo fue un enfrentamiento militar entre dos bandos, también representó un escenario donde se libraron luchas ideológicas y sociales. En Barcelona, la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, y la FAI, Federación Anarquista Ibérica, lideraron un movimiento revolucionario que transformó temporalmente la ciudad en un experimento sin precedentes de anarquismo y colectivismo. En este vídeo, exploraremos cómo la CNT-FAI logró cambiar la estructura de Barcelona, los retos que enfrentó y el legado de este movimiento en la historia de la ciudad. Quédate hasta el final para descubrir si este experimento radical pudo haber funcionado en el largo plazo. A comienzos del siglo XX, Barcelona era una ciudad marcada por la industrialización rápida y la desigualdad social. La explotación laboral y las precarias condiciones de vida de la clase trabajadora llevaron a un auge del sindicalismo y las ideologías revolucionarias. En este contexto surgió la CNT en 1910, un sindicato inspirado en los principios del anarquismo. La FAI, por su parte, se formó en 1927 como un grupo de anarquistas radicales que buscaban mantener la pureza ideológica dentro de la CNT. Juntas, la CNT-FAI representó una fuerza combativa que abogaba por la abolición del Estado y el capitalismo, proponiendo una sociedad basada en la autogestión y el colectivismo. La Segunda República, 1931 a 1936, trajo esperanzas de reforma, pero también exacerbó las tensiones sociales y políticas. En Barcelona, las huelgas, los enfrentamientos entre trabajadores y empresarios, y la polarización entre izquierda y derecha eran comunes. La CNT-FAI se consolidó como la voz predominante de la clase trabajadora en Cataluña, enfrentándose tanto a la patronal como a las fuerzas del Estado. El 18 de julio de 1936, el golpe militar liderado por el general Franco sacudió a España. En Barcelona, el levantamiento militar encontró una respuesta inmediata y organizada. La CNT-FAI movilizó a miles de trabajadores y ciudadanos armados para detener a los sublevados. Con el apoyo de algunas unidades de la Guardia Civil y los guardias de asalto que permanecieron leales a la República, lograron neutralizar a las fuerzas rebeldes en pocos días. Este triunfo no solo evitó que la ciudad cayera bajo el control fascista, sino que abrió las puertas a una revolución social sin precedentes. En este contexto, el entusiasmo revolucionario de los anarquistas desencadenó un cambio profundo en la estructura social y económica de Barcelona. Las calles se llenaron de barricadas, los ciudadanos tomaron las armas y, en cuestión de días, se estableció un control obrero sobre diversas instituciones y servicios esenciales. Este fue el punto de partida para la transformación radical que viviría la ciudad en los meses siguientes. Tras derrotar el golpe, la CNT-FAI asumió un rol central en la administración de Barcelona. Los comités de barrio se convirtieron en órganos de gobierno local, mientras que los sindicatos asumieron la gestión de sectores clave como el transporte, la sanidad y la industria. El Ayuntamiento de Barcelona pasó a ser, en la práctica, un actor secundario, con los comités obreros tomando decisiones cruciales. El transporte público, por ejemplo, fue reorganizado bajo gestión sindical. Las estaciones de tren y autobuses operaban bajo control directo de los trabajadores, quienes implementaron mecanismos de autogestión para garantizar su funcionamiento. A nivel de servicios públicos, la CNT-FAI organizó brigadas para reparar infraestructuras dañadas y asegurar el suministro de agua y electricidad a los barrios. Una de las medidas más significativas fue la colectivización masiva de empresas e industrias. En el caso de Barcelona, más del 70% de las fábricas y talleres fueron transferidos a manos de los trabajadores. El sector textil, que era uno de los pilares económicos de la ciudad, experimentó una transformación radical. Las decisiones en estas empresas ya no eran tomadas por los dueños o gerentes, sino en asambleas generales donde cada trabajador tenía voz y voto. Un ejemplo emblemático fue la Compañía de Tranvías de Barcelona, que pasó a ser gestionada de forma eficiente por sus propios trabajadores. Este sistema no solo permitió mantener el servicio durante los años de guerra, sino que también se convirtió en un símbolo de cómo la autogestión podía ser viable incluso en tiempos de crisis extrema. Además, la colectivización incluyó hoteles, teatros, restaurantes y pequeños negocios, que pasaron a ser gestionados colectivamente. Se crearon almacenes de distribución colectiva para garantizar el acceso equitativo a alimentos y otros productos esenciales, reduciendo las desigualdades y las especulaciones del mercado.
Los efectos de la revolución social fueron palpables en la vida diaria de los barceloneses. Se establecieron comedores comunitarios para alimentar a la población, especialmente a las familias más afectadas por la guerra. Escuelas anarquistas basadas en los principios de la pedagogía libertaria ofrecieron una alternativa educativa enfocada en la cooperación y el pensamiento crítico. El sistema de vivienda también fue transformado. Las casas y apartamentos que quedaron vacíos tras la huida de los sectores más ricos de la ciudad fueron redistribuidos entre familias necesitadas. Este proceso fue gestionado por los comités de barrio, quienes actuaron como intermediarios para garantizar una distribución justa. No obstante, estos cambios radicales no estuvieron exentos de desafíos. Sectores no anarquistas, incluyendo pequeños propietarios, comerciantes y grupos políticos rivales, criticaron la velocidad y profundidad de las reformas. Las tensiones sociales aumentaron a medida que se intentaba implementar un modelo revolucionario en una ciudad marcada por la diversidad ideológica y los conflictos internos. Aunque compartían el objetivo común de derrotar a los franquistas, los diferentes grupos dentro del bando republicano tenían visiones contrapuestas sobre cómo gestionar la guerra y la revolución. Los comunistas, organizados bajo el SUC, Partit Socialista Unió de Cataluña, buscaban centralizar el poder y priorizar el esfuerzo militar, mientras que la CNT-FAI insistía en mantener la revolución social. Estos enfrentamientos internos alcanzaron su punto álgido en mayo de 1937, cuando comunistas y fuerzas republicanas intentaron tomar el control de la Telefónica, que estaba gestionada por los anarquistas. El conflicto resultó en violentos enfrentamientos en las calles de Barcelona, dejando cientos de muertos y marcando el declive del poder anarquista en la ciudad. Tras los sucesos de mayo, el gobierno republicano, con apoyo comunista, integró las milicias de la CNT-FAI en el Ejército Popular. Esto limitó la autonomía anarquista y consolidó el control centralizado, lo que muchos anarquistas consideraron una traición a los principios revolucionarios. La caída de Barcelona en enero de 1939 marcó el fin de la experiencia anarquista en la ciudad. La victoria franquista trajo una brutal represión contra la CNT-FAI, con miles de anarquistas ejecutados, encarcelados o forzados al exilio. Aunque breve, la revolución anarquista en Barcelona dejó un legado importante. Inspiró a movimientos revolucionarios en otras partes del mundo y sigue siendo un ejemplo estudiado de autogestión y colectivismo. Hoy, el anarquismo forma parte del imaginario histórico de la ciudad y su tradición de resistencia. El impacto de la CNT-FAI en Barcelona fue un experimento radical que demostró el potencial y los desafíos del anarquismo en una situación de guerra. A pesar de su breve duración, marcó profundamente la historia de la ciudad y dejó un legado que aún resuena en las luchas sociales contemporáneas. El anarquismo en Barcelona fue tanto una utopía como una respuesta práctica a las necesidades de su tiempo. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Crees que una sociedad basada en los principios de la CNT-FAI podría funcionar hoy en día? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido sobre historia y revoluciones.